que uno ve que continúa. Por ejemplo, lo que estaba ocurriendo entre Carlos Mesa y Yanine Áñez, en este fuego cruzado, que uno quiere entender por qué la motivación, por qué dice uno, por qué dice la otra, qué buscan y qué pueden lograr. Quiero saludar, por favor, al analista Franklin Pareja, que está con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Jimena, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Igualmente. Quiero que escuchemos, por favor, lo que dijo la presidenta Yanine Áñez. Y luego vamos a escuchar lo que dijo Carlos Mesa. Y usted nos dice por qué cree que está ocurriendo esto, por favor, y la orientamos a la gente. Ni es fácil incluso ahora, pero hay que tener la responsabilidad con el país. Y yo sí tengo responsabilidad, por eso es que todavía estoy aquí y estaré las veces que sean necesario, porque mi compromiso es con Bolivia, porque mi compromiso es con los bolivianos, porque tenemos derecho de vivir en paz, libertad. Eso es lo que nosotros queremos, además de estar cuidando en este momento por la salud de todos los bolivianos. Yo no me escondo de mis responsabilidades. No escapo a mis responsabilidades y no renuncio, porque para eso estoy en este momento. Fue lo que me tocó. Han sido momentos duros y han sido momentos muy difíciles, pero fue lo que me tocó y por responsabilidad, porque eso fue lo que me enseñaron. Por responsabilidad lo estoy asumiendo y lo hace todo mi gabinete y vamos a estar al frente las veces que sea necesario. Bueno, primero, ¿por qué pasan estas cosas, este tono, este cruce con Carlos Mesa, que ya este sería el tercer round, don Franklin Pareja? Bueno, por una razón que yo creo que está vinculada directamente a que el momento electoral prácticamente está empezando a subir de temperatura y básicamente la señora Yanine Áñez antes del COVID, es decir, antes de entrar en cuarentena, tenía una intención de voto relativamente interesante que oscilaba aproximadamente en 18% y hoy por hoy ha perdido bastante fuelle, de manera que podríamos decir que si tenía probabilidades de éxito en marzo, hoy simplemente ya no es una competidora, es una participante. La reconfiguración de las figuras que están, digamos que posicionadas claramente en primera y segunda posición indistintamente, vienen a ser nuevamente el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana. Asimismo, si analizamos claramente que podría haber una segunda vuelta y eventualmente el ganador podría ser el señor Carlos Mesa, entonces la señora Áñez tiene premura y tiene necesidad de polarizar con el candidato mejor posicionado. Además que ella, en alguna medida, lo que hace también es acudir al mismo electorado del señor Carlos Mesa, porque del centro a la izquierda el Movimiento al Socialismo tiene su voto duro, que pese a todo el desprestigio que está sufriendo en este momento, tiene aproximadamente 30%, y entonces el candidato con el que tiene que competir frontalmente, tratando de posicionar elementos diferenciadores, como por ejemplo determinación, seguridad, fortaleza, versus lo que siempre se habla de la tibieza y debilidad del señor Carlos Mesa. Entonces, en el imaginario popular, ella está antagonizando de una forma frontal, absolutamente electoralista, que trata de recuperar el capital perdido en términos políticos durante este tiempo, producto de una gestión muy cuestionable en términos de confrontación de la pandemia, y además por escándalos sistemáticos que han lastrado precisamente esta gestión, porque están vinculados a hechos de corrupción, que ciertamente también los tiros van a volver hacia ella en esa línea. Entonces le está pasando factura el hecho de que haya sido candidata, ha perdido capital importantemente, la gestión le está cobrando y por supuesto además se encuentra en una situación muy compleja, porque el Ejecutivo actualmente está secuestrado por el órgano legislativo, que ya no viene a ser un órgano propiamente, sino que viene a ser una fuerza política que utiliza la institucionalidad de la Asamblea Legislativa para bloquear al gobierno, y por lo tanto tienes ahí una candidata que tiene que salir con fuerza, tratar de recuperar. La pregunta es esta, por favor.
Eso que usted dice es lógico, ¿no? Lo que parece que no tiene mucha lógica, si las cosas son así, ¿por qué Mesa responde? Mesa responde. Yo más bien he visto que no tiene una respuesta frontal, más bien lo que está haciendo es posicionar algo así como una retórica bastante laxa, no es confrontacional, ha salido a recomendar a la población a que se cuiden en el momento que estamos retornando a la nueva normalidad, pero lo que más bien se ve desde el punto de vista de estrategia política es que la distancia o el distanciamiento que mantiene Carlos Mesa podría ser estratégico, aunque eso obviamente enerva a... Le quiero mostrar un video, por favor, y nos los comenta. Adelante. Una acción de corrupción de la que no estaba enterada la presidenta, que se enteró por las redes sociales. ¿Puede, señora presidenta, decirle al país, me enteré por las redes sociales del problema? Estamos acá para enfrentarlo, no para escondernos como hace Carlos Mesa, no para estar encerrado y al primer conflicto renunciar o esconderse, porque eso no es compromiso. ¿Y qué decir del despilfarro y de la corrupción? ¿Los respiradores artificiales son una respuesta? La propaganda del gobierno, millones gastados en propaganda, el resultado, sin ninguna duda, de estos 100 días es muy desalentador por la mala gestión oficial de esta crisis. El señor Mesa miró de parte todos los esfuerzos que miles de nosotros hicimos para pacificar Bolivia, así como mira de espalda los esfuerzos que hacemos en salud o mira de espalda la batalla que estamos dando por el bono salud. Hace unas horas la presidenta nos ha dicho que reduce ministerios para priorizar la salud. Recordémosle a la presidenta que en plena pandemia del coronavirus destinó 506 millones de bolivianos para los ministerios de Defensa y Gobierno, seguridad, por encima de salud. Recordémosle a la presidenta que el presupuesto sumado de los ministerios de Defensa y Gobierno son 7.000 millones de bolivianos. Recordémosle a la presidenta que el presupuesto del Ministerio de Salud es 1.800 millones de bolivianos. Recordémosle que no está entre sus potestades y vulnera la Constitución el decidir la estructura del gobierno porque ese no es su mandato. Estamos acá para enfrentarlo, no para escondernos como hace Carlos Mesa, no para estar encerrado. ¿Podemos cortar ahí el video, por favor? Yo creo que eso es lo que le quería mostrar a don Franklin Pareja. ¿Se cruzan, don Franklin? Sí, efectivamente, Jimena. Está muy bien la precisión que usted hace con este contexto. Pero fíjese lo que en algún momento le dije hace unos segundos, de que van a retornar los ataques en la línea que va a apuntar directamente a la gestión de la pandemia, porque durante este tiempo algo que ha generado el deterioro y el erosionamiento en la intención de voto o adhesión popular ha sido precisamente una cuestionable gestión contra la lucha de la pandemia. Entonces hay que focalizar los ataques en esa dirección y adicionalmente hay que llevar adelante y asociar algo que es indisociable, que son los hechos de corrupción. Mala gestión de pandemia, hechos de corrupción, intoxicación del proceso de transición es el libreto que se va a utilizar para atacar la candidatura de la señora Yanine Áñez. Por eso las reacciones del otro lado tratan de posicionar elementos diferenciadores, recordando lo que fue el señor Mesa cuando era presidente, que actuó y renunciaba sistemáticamente, creo que lo hizo hasta en 3 oportunidades, y esto le ha creado un perfil o un estereotipo de un hombre que no tiene firmeza y que no tiene seguridad. Y al mismo tiempo el distanciamiento que mantiene durante este momento está asociado a una tibieza. Entonces la señora Yanine Áñez tiene que contraatacar, tiene que atacar indistintamente, porque esto va a ir increciendo durante este tiempo, porque ciertamente pues ahora la competición se da entre Carlos Mesa y el movimiento al socialismo, y la señora Yanine Áñez eventualmente lo que quiere hacer es recuperar algo de su capital. Le pregunto esto, Franklin, por favor, ¿se equivoca Carlos Mesa al entrar en la escaramuza?
Yo creo que es inevitable, Jimena, entrar en este cruce por dos razones, porque en una campaña hay dos tipos de estrategia. Una es la estrategia de crecimiento, que está asociada a posicionar los factores positivos que tiene el candidato y que tiene la fuerza o la propuesta como tal. Y la otra es la estrategia de guerra, que es la estrategia orientada directamente a parar el crecimiento del adversario o hacerle bajar en intención. Entonces, la estrategia de guerra, indudablemente que tiene que venir cargada de veneno, porque solamente de esa forma es que se puede hacer que el otro candidato baje en la intención de voto. Este fuego cruzado que estamos viendo no va a parar y tampoco se puede eludir del todo, porque ante la acción tiene que venir la reacción, porque ciertamente que en un momento electoral estamos hablando de una lucha por el poder, y la señora Yanine Áñez, que ha perdido fuelle, obviamente está encendiendo también la retórica, ya no tiene esa candidez del principio, ya no tiene esa serenidad del principio que gustó a mucha gente, más bien ahora se la ve con más determinación, con más agresividad, con un discurso más hostil, pero que es propio de un momento electoral donde las fuerzas... Esto, por favor. Cuando se ataca Mesa y Yanine y Mesa, ¿mira de palco Arce? El señor Arce está en una situación bastante complicada. De hecho, el movimiento al socialismo está implosionando, es decir, tiene problemas de estructura internos y externos. Es una fuerza política que al día de hoy no solamente está preocupado en sus adversarios, sino que desde su seno mismo está sufriendo problemas de estructuración y problemas de cuestionamiento al liderazgo del señor Evo Morales, a la composición de las candidaturas, eventualmente a la estrategia que se ha utilizado durante los últimos bloqueos, que lamentablemente en un momento tan crítico para el país le ha generado un mayor desprestigio, y pareciera en el fondo que el señor Morales pues no apunta o no quiere verdaderamente un posicionamiento fuerte del señor Luis Arce Catacora. Lo que quiere es asegurarse una bancada y hacerle la vida difícil al próximo gobierno, porque yo creo que al día de hoy realmente sus probabilidades de éxito del movimiento al socialismo no es que se hayan desplomado, pero han bajado notablemente. Entonces, no es que estén mirando... Ahora le pregunto, por favor, si está en ese proceso de implosión, ¿no sería más fácil para sus adversarios, Mesa y Yanine, darle el empujón final y aniquilarlo por completo? Bueno, pero es que ese es un razonamiento bien intencionado, en el sentido de que la unidad hace la fuerza, y ante un adversario histórico que ha más de una década gobernado, es el momento exacto para hacer alianzas. Pero más allá de las alianzas, Jimena, el problema radica en los intereses corporativos que existen detrás de estas alianzas. Juntos, que es la candidatura de la señora Yanine Áñez, tiene intereses corporativos claramente asociados a grupos de poder importantes. Y entonces lo que se pretende, de todas formas, es tener una participación o una cuota en la Asamblea Legislativa futura, para eventualmente, posteriormente, hacer alianzas y ser cogobierno. Porque el próximo gobierno, si no tiene autonomía de gestión con un 40% de representación en la Asamblea Legislativa, va a ser bastante débil. Y adicionalmente a eso, el contexto exógeno y las medidas complejas y probablemente impopulares que se tengan que tomar, va a obligar al próximo gobierno a realizar alianzas. Así que lo que estamos viendo es que todos quieren tener una cuota de poder. Sobre eso que quiero preguntarle algo, por favor. Si Carlos Mesa llega a segunda vuelta y gana y necesita gobernabilidad, ¿con quién tiene mejor gobernabilidad? ¿Con el MAS o con Juntos? Mire, realmente por lógica, como usted dice, no se podrían aliar los antagónicos, porque la fuerza a batir históricamente es el movimiento al socialismo, y porque además sería incongruente una alianza desde una visión ideológica. Estamos hablando que es una fuerza progresista, una fuerza del centro a la izquierda y del centro a la derecha, están disputando el mismo electorado.
aliarse el señor Carlos Mesa con el movimiento al socialismo sería prácticamente una traición al voto que está recibiendo, porque en gran medida el voto que va a recibir el señor Mesa no es propiamente de mesistas, una gran parte van a ser antimasistas y antiedistas, y ante una eventual futura alianza hipotéticamente entre Comunidad Ciudadana y el MAS, lo que se estaría entrando realmente es una total traición al voto. Lo veo muy difícil, lo veo incongruente. No lo voy a descartar porque realmente en Bolivia no hay nada que descartar, las cosas más extrañas llegan a suceder, pero ciertamente que en este escenario lo que estamos viendo es que hay dos fuerzas que compiten por la presidencia, que son Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo. Hay una fuerza juntos que se quiere reconstituir. Tengo dos preguntas, por favor. Sí, y disculpe que lo interrumpa, pero lo que pasa es que no quiero que se pasen las ideas. Primero usted dice, si Mesa se alía con el MAS sería una traición, pero no la descarta. Ahora le pregunto, ¿Mesa se aliaría con la corrupción que ve en Juntos? ¿Se aliaría con la ineficiencia que ven Juntos? ¿Con la irresponsabilidad que ven Juntos? Mire, si el movimiento al socialismo tiene una cuota de poder cercana al 30% en las elecciones, va a ser una bancada opositora muy fuerte, muy poderosa. ¿Por qué? Porque a diferencia de las oposiciones actuales, son pequeñas, están divididas, están atomizadas. El movimiento al socialismo tiene otra práctica, son cohesionados, mantienen disciplina y obviamente llevan vida orgánica. En ese escenario, Jimena, no tener autonomía de gestión, todavía están abiertas, pero si eventualmente Mesa ganara, si Mesa no tiene 40% autónomamente de correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, no tiene mucho que escoger, no tiene muchas opciones. O sea, definitivamente las alianzas se tendrían que dar, porque de otra forma sería un gobierno bastante débil, no podría tomar decisiones estructurales de alto calado que tienen que venir con la implementación de leyes, algunas de ellas probablemente sean impopulares, y entonces se pone en riesgo la sostenibilidad del gobierno y eventualmente ni siquiera podría terminar la gestión. Por eso, al final, lo que hay que hacer es entender de que la realidad es la que va a predominar y finalmente va a anteponer las alianzas que se van a tener que realizar. ¿Eso quiere decir que la ve más factible la alianza Mesa-Yanine? Es muy probable, sí, es probable. No nos olvidemos que finalmente en Bolivia se han cruzado ríos de sangre, así que lo que pase hoy por hoy en la campaña y el fuego cruzado que se va a dar con toda seguridad, obviamente que en un momento de pragmatismo, que ya va a ser cuando una fuerza, vamos a ver en la primera vuelta cómo es la correlación de fuerzas en la composición y en la estructura de la Asamblea Legislativa. Este resultado es el que va a determinar las alianzas como tal. Si eventualmente la señora Yanine Áñez llega en tercera posición, su cuota de decisión va a ser importante, pero no nos olvidemos que en la última elección la fuerza del señor Óscar Ortiz, que es la fuerza de la señora Yanine Áñez ahora, sacó 4%, 4.3%, la mitad del señor Chi. Entonces, todavía tenemos que ver que lo que va a determinar la composición de alianzas es qué cuota adicional a su votación necesita Mesa para tener gobernabilidad si es que gana. Y si necesita 2 aliados, 3 aliados o un aliado, eso va a estar en función del grado de autonomía que tenga con su representación parlamentaria. Pero ciertamente que al haber una dispersión, está el señor Carlos Mesa, está la señora Yanine Áñez, está el señor Camacho, está el señor Quiroga, está el señor Chi. Todas estas fuerzas, en mayor o menor medida, están disputando el mismo electorado. Y entonces, al final, si una fuerza como tal no saca ese 40%, que yo establezco ese cálculo para tener márgenes razonables de autonomía, si no obtienen eso, están absolutamente e inevitablemente predestinados a generar alianzas. Esta es la otra pregunta que tenía. Usted dijo que Juntos está vinculado a grupos de poder importantes. ¿Cuáles grupos? Bueno,
Todos sabemos que que la fuerza de demócratas representa básicamente a grupos importantes del agropoder, del sector ganadero, de la construcción, del sector financiero, lo cual no es bueno ni malo. No estoy haciendo un juicio de valor al respecto. Pero ciertamente que detrás de estos intereses corporativos también hay un plan político. No nos olvidemos finalmente, estimada Jimena, que aquí lo que se está luchando es por el poder político. Santa Cruz históricamente y hace bastantes años tiene liderazgo económico en Bolivia. Entonces también hay un razonamiento de que les asiste tener una cuota importante por favor, de poder político. Por más que la señora Yanine sea veniana, ¿un triunfo de Yanine sería un triunfo cruceño, dice usted? No, no necesariamente. Lo que yo digo es que adicionalmente a lo que conforma una estructura, un partido político, también siempre hay apoyos vinculados a intereses corporativos. Entonces, por ejemplo, el Movimiento al Socialismo es un partido corporativo de movimientos sociales, de mineros cooperativistas, de campesinos, en fin, también son corporaciones. En este caso, en Santa Cruz, hay grupos importantes de poder que Le también pregunto, están... por favor, ¿y Comunidad Ciudadana ligada a qué está? Porque si el MAS está ligado a ese corporativismo y Juntos está ligado al agropoder, a la ganadería, ¿Comunidad Ciudadana a qué? Bueno, yo creo que Comunidad Ciudadana es algo así como una fuerza transversal. Y fíjese usted qué buena es su pregunta porque me permite hacer esta precisión. Si uno quiere ganar una elección nacional, Jimena, la historia nos dice que mínimamente tienes que tener presencia victoriosa o salir segundo en el eje. Es decir, de los 3 departamentos que forman el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, si quieres llegar a la presidencia tienes que tener una victoria por lo menos en una plaza y un segundo puesto en otra plaza. Automáticamente esa concentración de poder que se da en el eje, porque ahí radica el 70% de la población, incorpora clases medias, incorpora empresariado y lógicamente que en algún momento estos grupos empresariales, corporativos, sindicales, en fin, van a tomar una decisión y van a virar en función a una decisión pragmática. El que tenga mejor posicionamiento y la mejor probabilidad de éxito ciertamente va a recibir adhesiones, no por una cuestión de convicción, sino fundamentalmente por una cuestión de pragmatismo. En consecuencia, yo también considero que detrás de Comunidad Ciudadana, pues ciertamente también que habrán intereses corporativos que pueden estar ligados al sector empresarial, si es que lo queremos ver en esos términos como grupos de poder. Y en términos de geopolítica, ¿qué representa Comunidad Ciudadana, por favor? Bueno, de geopolítica, fíjense, en realidad Comunidad Ciudadana es una fuerza emergente de una alianza un tanto extraña, porque está con una sigla que deviene del Frente Revolucionario de Izquierda, que de hecho es una fuerza otrora de izquierda radical. Y hoy por hoy la fuerza del señor Carlos Mesa trata de tener un posicionamiento más cercano al centro. De hecho, él mismo alguna vez dijo que es liberal. Entonces hay un contrasentido ideológico entre la sigla y lo que representa propiamente Comunidad Ciudadana. Pero como no es un partido político, porque no es un partido político, es una fuerza que se ha armado para este proceso electoral, entonces lo que tiene es una base de adhesión popular que está más vinculada a lo que le dije en su momento, a un capital electoral que está en contra de lo que fue el movimiento al socialismo, por un lado los antimasistas y también los antievistas. Entonces no tiene propiamente todavía una base estructural de partido, porque no es un partido de tradición histórica, es una fuerza de alianzas que se han ido dando de manera regional. Quiero agradecerle, don Franklin Pareja, siempre útil y valioso para la gente escucharlo. Muy amable. Un gusto, Jimena. Bueno, y como